Buenas tardes, mi nombre es Luz Mary Martínez, estudiante de Administración de Empresas. Me encuentro hoy con un líder social juvenil que nos acompaña, Daniel Caballero. Cuéntanos, Daniel, ¿quién es Daniel? Muy buenas tardes para todos, especialmente para ti, Luz Mary. Mi nombre es Daniel Caballero Martín, yo soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca. Actualmente soy líder juvenil del Partido Político Mira. También acompaño otros procesos de carácter social como el colectivo de mujeres Tu Vida es tan valiosa como la mía, y también integro también el proyecto social Dibujando Sonrisas. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Es una pregunta interesante, Rosemary, porque muchas veces las personas confunden Estado con gobierno cuando no es así. El Estado como tal es el conglomerado de instituciones que están al servicio de nosotros los ciudadanos. La nación podríamos definirla como la soberanía, lo que hemos establecido como soberanía, especialmente en calidad de ciudadanos, y el gobierno es el actor o los actores políticos que nosotros elegimos para que sean los tramitadores y los garantes de los bienes y servicios que ofrece el Estado. ¿Y qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Son términos como la democracia, los cuales podemos relacionar al campo electoral. Y no solo el campo electoral, la democracia podemos dividirla hay diversas amalgamas o tipos de democracia. Me interesa también es definir participación política, entonces, ya que política es eso, participación. ¿Participación de quiénes? De actores sociales en diversos procesos o situaciones u ocasiones que intervienen en nuestro círculo social. Daniel, yo quería preguntarte, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Dentro de las escuelas de formación que nos ofrece nuestro partido, digamos que hay una diferencia sí entre lo que significa la política y lo político. Entonces yo diría que la política es el ejercicio como tal, es la actividad, más que nada es el vehículo que nos permite tramitar soluciones o alternativas en pro de satisfacer las necesidades de los ciudadanos o de quienes confían como tal su esperanza, a la cual yo traduciría el voto. Y lo político podría definirlo en lo que nosotros como ciudadanos, como tú y yo, esperamos de la política. ¿Y qué esperamos de la política? Esperamos de la política la honradez, la honestidad, la aplicación de los valores y principios que tanto se anhelan ver en los diversos actores de gobierno. Y hay una pregunta que muy pocos se hacen, sí, muy pocos se hacen, y es ¿qué elementos componen la cultura política? Hay un término que hay que rescatar, y es que si hablamos de elementos de la cultura política, entonces hablemos primero de la cultura. Yo quisiera acogerme a la afirmación del profesor Fabián Sanabria, sociólogo de la Universidad Nacional, y es que cultura son modos de pensar, sentir y actuar diferente. Entonces, ¿y esto cómo lo podemos traducir en la política? Es eso, que yo como ciudadano tengo derecho a escoger mi partido, y no solo derecho, a pensar como mi partido o incluso a pensar políticamente. Es el caso de las redes sociales, donde tú te involucras y tú promulgas, digamos, que estás a favor de un candidato o estás en contra de otro, y de pronto te atacan. Entonces, cuando ese no debe ser, no debería ser el resultado de que es la cultura política. Nuestra cultura política debe integrar elementos de tolerancia, de comprensión, del buen debate, del buen y sano debate. Bueno, vamos con la última pregunta por el día de hoy para Daniel Caballero, y es ¿qué elementos involucraría el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Tenemos que partir de algo, y es que los derechos como tal no son un regalo en sí. Los derechos son una lucha, son una conquista de lo que nosotros llamaríamos las gentes que dieron la pelea para que tú y yo gozáramos de lo que es el día el derecho a la vida, el derecho al trabajo, hasta incluso, el derecho a la diferencia.
Y eso es lo que nos ha convertido hoy en día en ese ciudadano, sea un ciudadano del común, sea un ciudadano con las características esperadas, que son los valores, los principios, lo que lo pueden integrar. Entonces, elementos que componen los derechos y los deberes. Muchas veces los derechos pues, lo componen son los valores, los principios. Si por ejemplo tú tienes amor, ¿qué quiere decir? Que tú respetas el derecho a la vida. Que si tú apruebas que un joven no quiere ir a prestar el servicio militar, tú posiblemente estés protegiendo el derecho a la diferencia, independientemente de lo que tú pienses. También nos acogen unos deberes, porque los deberes como tal, pensaría que cuando hablamos de valores no solo hablamos de garantías, sino de, cuando hablamos de deberes, hablamos de una responsabilidad social que tenemos no tan solo consigo mismos, no tan solo con nuestras familias, sino con nuestro entorno social. Ok, Daniel, muchísimas gracias. Con todo gusto, Lismeri.